testimonios o pueden ser documentos. El autor argentino Lino Enrique Palacio denomina prueba de informes en sentido propio al medio de aportar al proceso datos concretos acerca de actos o hechos resultantes de la documentación, archivos o registros contables de terceros o de las partes, siempre que tales datos no provengan necesariamente del conocimiento personal de aquellos. Reconoce al informe como una prueba autónoma. El autor argentino Jorge Kilmanovich define la prueba informe como el medio de aportación de hechos o actos que obran o resultan de documentación, archivos o registros contables del informante, y para la incorporación de expedientes, testimonios o certificados que obren en dichas oficinas públicas, y lo considera una prueba autónoma. No documento, no testigo, sino prueba autónoma. Hugo Alsina, el gran maestro argentino, enseñaba, luego de reconocer la dificultad para tipificar al informe, que es una prueba autónoma, que no se asemeja ni a la documental, ni a la testimonial, ni a la pericial. Se trata de un modo de allegar, y esto es importante, un modo de allegar elementos de juicio al tribunal. Datos que existen con anterioridad al proceso judicial. El maestro español Santiago Sentís Melendo, aceptando también la dificultad para definir probatoriamente el informe, señala que su objeto es la incorporación al proceso de datos registrados, archivados, destinados a comprobar afirmaciones relativas a los hechos controvertidos. Si bien reconoce, y esto es muy importante, señores miembros del tribunal, si bien reconoce que el informe es una prueba y no un sucedáneo de prueba, señala que debería incorporársele o vía documento, o vía testimonio, o vía pericia, para permitir la participación y control de las partes. Este es un punto muy importante. Sentís dice, es una prueba autónoma, pero para un mejor control se le debe incorporar como testigo, como testimonio, como documento, como pericia. Y dentro de poco vamos a ver por qué tenía razón el viejo maestro español. Davis se pronuncia en similar forma. Lo cierto es que como conclusión, y me permito graficarlo así, hay dos maneras de entender al informe. O el informe es una prueba autónoma, por tanto con sus propios requisitos de validez, eficacia probatoria, etc. O el informe es un sucedáneo de prueba, una forma de incorporación de otras pruebas, concretamente documentos, pericias o testigos. En mi carrera contra el tiempo no puedo analizar por qué postura me ubico. Simplemente diré rápidamente cómo lo ha hecho el tribunal. El tribunal ha actuado los informes como prueba documental. En la etapa de prueba documental, los informes han sido oralizados, o sea, han sido incorporados como prueba documental. Y al haber sido incorporados como prueba documental, tenemos que aplicarle a los informes las reglas probatorias del documento.
¿Cuáles son las reglas de valoración del documento? Son 7. Adecuada percepción judicial del documento, libre valoración de la prueba documental, el documento prueba su propia existencia, la comprobación del autor determina el hecho de su otorgamiento, identificado el autor del documento que contiene una declaración de voluntad, queda también establecida la autenticidad o certeza de su contenido. La sexta regla, que es la que trabajamos, y pido al tribunal que tome nota de esta regla: si el documento contiene una declaración de conocimiento o narración, la determinación del autor acredita la autenticidad del hecho declarado, no la certeza del conocimiento declarado. Necesidad de prueba del contenido. Cuando hay un documento que contiene declaraciones de conocimientos, lo único que hace identificar al autor es: está probado que declaró esto. Pero ¿es verdad lo que declaró o no? Tiene que ser probado con otras pruebas o demostrado con otras pruebas. Y ahí el problema de todos estos informes. Y finalmente, la influencia en el valor probatorio del origen del documento, si exprocesal o extraprocesal. Ahí recordará el tribunal cuando hemos hablado del extraneis, de parte o de tercero, etcétera. De todas estas reglas trabajamos con una sola regla de valoración probatoria: la necesidad de prueba del contenido de los documentos narrativos o que contienen declaraciones de conocimientos. O sea, el documento lo único que prueba es que el autor hizo tal declaración. El informe de la CBR lo que acredita es las conclusiones de los comisionados. Pero ¿son verdaderas o son falsas? Por ejemplo, los comisionados dicen que en Lima las fuerzas del orden mataron más personas que los senderistas. O los comisionados dicen que para poder determinar cuántos muertos hubo en el Perú, se debe aplicar la técnica EMS, o sea, agarrar todos los archivos existentes, concretamente 3, y ver dónde se superponen víctimas y hacer una proyección. ¿Es eso verdadero o falso? ¿Un abogado podrá responder eso? ¿El método EMS nos llevará a la verdad? Por eso es que sabiamente el derecho dice: cuando es documento con declaraciones de conocimiento, el contenido del documento, su verdad se tiene que probar. Repito la regla. 6. Si el documento contiene una declaración de conocimiento o narración, la determinación del autor acredita la autenticidad del hecho declarado, de la declaración, no la certeza del conocimiento declarado. Necesidad de prueba del contenido. Y ahí se caen los informes. Vamos a ver. ¿Qué dice Mittermeier? Mittermeier establece que si el documento menciona hechos que pueden prestar materia al juez para tales o cuales inducciones o presunciones de hecho contra el acusado, se tiene que aplicar las reglas de la prueba artificial. Lo primero que debe hacerse es asegurarse si los hechos de los que habla el documento son